el pensamiento del hombre y cómo se involucra la interdisciplinaridad de las tesis de derecho en ese contexto. Mario Bunge es un filósofo positivista muy importante porque es uno de los grandes pensadores latinoamericanos que critica el pensamiento de Nietzsche, que critica el pensamiento de Foucault, que critica la escuela de Frankfurt. Y era bueno decirlo ahora porque siempre es importante poner la otra mirada, ¿no? La otra posición crítica al pensamiento de la cátedra, ¿no? Seguramente si pueden revisarlo verán que él es un crítico de esta filosofía, ¿no? Sin embargo, respetando esta posición de este autor, vamos a continuar revisando a estos autores. Una de las cosas que quería en esta clase dejar plasmado es cómo es que se construye una tesis de derecho. Primero quiero que se relajen, estén enfocados, ya olvidemos el problema que hemos tenido para ingresar a clase y todos los problemas que tengamos en casa y el trabajo y nos concentremos e imaginemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es primero el derecho o la realidad social? Es una pregunta importante porque aunque la respuesta parece obvia, cuando hacemos la tesis no parece que tengamos claro ello. Por eso es que me permito con ustedes esta diapositiva que aparentemente es simple, pero no lo es. Lo primero que tenemos que recordar es que hay una realidad social y hay unas necesidades que atender. Ejemplo, la pandemia ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas en el tráfico de Internet, el Classroom se cae, ¿no? Y a su vez también tenemos un tema de salud. Es una realidad que no pudo anticiparse el legislador, ni el juez, ni ningún jurista, porque es una nueva circunstancia jamás vivida. Salvo que tengas más de 100 años, no hemos vivido algo similar. Entonces, sobre esa base, tenemos que dar una respuesta para poder controlar los impactos de la pandemia en educación, por ejemplo, pasar de la educación presencial a la educación virtual significó una norma que permita eso y dar las facilidades a los alumnos y a los estudiantes. No obstante, por ejemplo, no previó los problemas que hemos tenido ustedes y yo para poder conectarnos después de 45 minutos. No está, es que no conoce esa necesidad el legislador porque recién lo estamos viviendo. Y entonces quiero compartirle mi visión del derecho como un derecho que ancla en la realidad para poder construir las normas. El derecho no genera un cambio social, sino el derecho trata de responder a los conflictos sociales, a las incertidumbres jurídicas, y a responder a los hechos como los que vivimos hoy día. Entonces, metafóricamente, en principio, podemos ver al derecho como las herramientas que tenemos para dar respuesta a un problema social, pero las soluciones, y aquí hay que ser categórico, no las damos los abogados, ni los profesores de derecho, ni los juristas, las dan fundamentalmente expertos de otras áreas, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los sociólogos, por ejemplo, los antropólogos, por ejemplo, hasta los políticos han tenido que construir digamos, la receta de las necesidades que tendrían que recoger las normas que se han publicado en el peruano a lo largo de estos 100 días. O sea, el abogado que está sentado en el escritorio del Ministerio de Salud no ha podido diseñar las directivas, resoluciones ministeriales, decretos supremos y decretos legislativos sin los insumos que le dan los expertos en salud y en políticas públicas. Y eso hay que dejarlo claro porque muchos de los trabajos de investigación que estoy leyendo piensan que el abogado es el que da la solución a los problemas de la realidad social y eso lamentablemente para nuestro orgullo y ego no es verdad. Y por eso esta diapositiva es tan importante, porque hay que reconocer que la ciencia del derecho depende de otras ciencias.
conocimientos científicos, técnicos, etcétera. Y por eso es que el derecho, desde su nacimiento, es interdisciplinario porque se alimenta de las otras disciplinas para poder construir normas que se acerquen a atender las demandas y necesidades sociales. Por eso que pongo el lado gráfico de que el derecho resecciona los problemas, resecciona la receta de solución, le da forma de norma jurídica y por lo tanto trata de lograr una conducta esperada que, por ejemplo, sería que el día de ayer empiecen a funcionar los centros comerciales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuál es el efecto esperado de esa norma que reabre los centros comerciales? Me imagino que es que haya consumo de productos. Pero también imagino que a alguien se le habrá ocurrido que cuando estamos ya en una ratio de -1 contagiado, eso no podría traer un rebrote en las próximas 2 semanas. Creo que debió pensar el que hizo esta norma aquello, pero probablemente la construcción de esta norma de reapertura de centros comerciales solo ha sido con expertos en economía, en expertos en administración de empresas, pero no necesariamente quizás han bebido del conocimiento de los epidemiólogos o de los expertos en salud, o quizás lo han hecho, pero de alguna forma han eliminado ese contenido y han continuado con lo que entendieron era la prioridad, reactivar la economía. Y ahí encuentro un binomio, como diría, más adelante lo contaremos, como diría, o antes, ¿recuerda que les dijimos el binomio de Platón, que es mundo sensible y mundo de las ideas? Pues aquí tenemos el binomio de el tema de la economía y la salud, en las normas, ¿no? En las normas que están saliendo por la pandemia, y ese binomio es evidente. Y entonces, uno de los dos va a primar, entonces todos los 100 días anteriores ha primado la salud y la economía ha sido subyugada. Hoy día el binomio ha cambiado el inverso y estamos reactivando la economía con riesgo a la salud, pero la economía es lo más importante. Reactivemos incluso aquellas actividades que puedan generar contagios y un rebrote. Eso significa que el transporte público salga, que nosotros vayamos a los centros comerciales, que haya actividades mineras, que haya actividades hidrocarburíferas, etcétera, etcétera. O sea, que se vaya reactivando. Pero eso genera un riesgo a la salud. Eso demuestra, en parte, la tesis a la cual habla sobre la concepción binaria de los actos de las personas que viven en un pensamiento occidental. Y aquí, solamente para cerrar este capítulo, les pongo el protocolo sanitario para prevenir el COVID-19 en el transporte terrestre de carga y mercancías. Evidentemente, cuando pienso en este transporte, estoy priorizando el tema económico con salvaguarda de salud, pero es con salvaguarda de salud. Lo que quiero es reactivar la economía. Esto no quiere decir que estemos a favor o en contra de la economía. Este es un análisis objetivo. Hay actualmente, al día 100, hay una priorización de una reactivación económica que contrasta con el día 15 de marzo, donde había una priorización de la salud, donde se dio la cuarentena para adelante y donde nadie podía salir y la economía pasó a un segundo plano. O sea, ese vaivén, ese sub y baja, hay que tenerlo muy en cuenta al momento de analizar desde un ángulo ya mucho más pensado las normas que salen en el peruano. Estemos o no estemos de acuerdo, tenemos que visibilizar esta realidad. Y en ese contexto me he permitido a ustedes construirle una especie de, digamos, de lo que piensa su profesor y se los comparte con la confianza que ustedes me dan. Aplicando las ideas de Platón, digamos que tenemos un mundo sensible y un mundo de las ideas. Eso significa, para nuestro contexto, que en el mundo sensible, digamos, encontramos lo que dice Kant, por ejemplo, el ser. En ese ser tenemos el contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto científico, etcétera. O sea, dentro de esta realidad que hoy día palpamos nosotros, como por ejemplo cuando queremos entrar al aula virtual y no podemos y peleamos, ese es nuestro contexto, ¿no? Un estado de deficiencias en la tecnología que no está preparada para las demandas de la universidad del siglo XXI.
pero también encontramos en este mundo sensible las necesidades. Esas necesidades van a promover normas, por ejemplo, y ya me dispongo a decirle a la universidad, quiero que pongan tecnología 5G, quiero que me pongan una computadora que pueda conectar con mis estudiantes, si no tienen una computadora y solamente tienen su celular, que le den su laptop, así sean maestristas o doctorandos, tienen derecho a la educación. Y entonces, la construcción de normas parte de la crítica que tenemos a un mundo sensible, a una realidad social, donde se presentan estas dificultades y donde no existe la norma, no existe la institución, no existe la educación universitaria virtual como un concepto que hemos estado desarrollando a lo largo de los últimos años. Recién está apareciendo como una necesidad, ¿no? Y que implique también de repente la entrega de cada uno de ustedes de una tablet, ¿no? Imaginemos esa posibilidad, ¿no? Que venga tu matrícula con tu tablet subsidiada o de pronto la posibilidad de adquirir una laptop a crédito, pero una de esta última generación, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, no hay ese contexto porque no lo teníamos pensado. Y sin embargo, así se construyen las normas a partir de esas necesidades, a partir de los conflictos también, a los conflictos que se pueden derivar de la realidad. Por ejemplo, a algunos no les gustará esta forma de educación virtual. Bueno, ahí hay un conflicto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos que vayamos progresivamente pasando a la educación presencial? ¿No? ¿Y en qué momento? Y acá otra vez binomio planteado, ¿no? Educación universitaria versus salud. ¿Qué es primero? Aquí prima la salud y entonces la educación universitaria de repente baja de calidad, porque hay que decirlo, la educación virtual no puede reemplazar completamente la presencial, y la salud primero, ustedes en su casa para que no nos contagiemos del COVID-19, y yo aquí en casa dictándoles la clase por este medio de tecnología. Entonces, ahí hay un tema, un conflicto, pero que no existe una norma, digamos, pensemos, imaginemos que no existe, y que podría dar lugar a una disposición de parte de SUNEDU para que esto mejore, ¿no? Y también digamos que existen deseos del hombre y la sociedad. Yo hablo de deseos a veces de una manera un poco más llana, porque, por ejemplo, algunos de nosotros queremos tener la posibilidad de utilizar una técnica de reproducción asistida. Y de repente Andrea, imaginemos que tenga 25 años, pero quiere estudiar su maestría y todo lo demás, y imaginemos que esté casada, una pareja joven, que no tenga hijos, pero dice, yo quiero tener mi hijo a los 40 y quiero criogenizar mi óvulo, ¿no? Entonces, a los 40 recién quiero ser mamá, ¿no? Esa posibilidad, ese deseo de maternidad está contemplado como un derecho así que pueda ser costeado por nuestro sistema de salud pública o es algo que no estaba planteado hace 20 años? Y la respuesta es clara, no lo habíamos planteado como una posibilidad el derecho a la maternidad y a criogenizar óvulos y aplicar técnicas de reproducción asistida como la maternidad subrogada. No lo planteamos, pero puede ser una necesidad que desde la sociedad pueda estarse gestando y eso dé lugar a normas que puedan facilitar o todo lo contrario, o impedir. De repente algunos no están de acuerdo con que las parejas homosexuales, las parejas, como le dicen algunos, lesbianas, etcétera, puedan acceder a estas técnicas de reproducción asistida y de repente prohíben que estas parejas puedan acceder a esta técnica de reproducción asistida. En fin, esto es lo que me parece claro que hay que reflexionar en esta clase, que hay que pensar, hay que olvidarnos de todos los problemas que tenemos y por un momento dedicarle un tiempo importante a pensar cómo vamos a construir la tesis y cómo lo estamos construyendo. De repente coincide con lo que el profesor está diciendo, de repente no coincide y abrimos el debate y abrimos el micro y ustedes me dicen su opinión. Pero escuchemos primero el alegato del profesor. El otro tema que está en el mundo sensible es la ética y moral. O sea, todos y cada uno de nosotros tienen una ética y una moral. Para todos nosotros algo es correcto y algo no es correcto. Algo es bueno y algo es malo. Pero no necesariamente todos vamos a coincidir. De repente algunos estén de acuerdo con
la maternidad de las adolescentes a los 15, 16 años. ¿No? Otros no, otros dicen la planificación asistida, no, doctor, las mujeres han venido para ser madres de jóvenes, ¿no? Imaginemos ese debate, ¿no? Y polemizamos, ¿no? U otros, el tema del aborto, ¿no? O sea, el aborto, el derecho a abortar, ¿es un derecho o no es un derecho? ¿No? U otro, el tema de que de repente sea un derecho de salud que haya operaciones de cambio de sexo, que cuestan bastante caro y uno podría decir, mire, pero vamos a utilizar eso versus una operación para salvarlo porque tiene cáncer o versus una trasplante de médula. Entonces entramos en debate, o sea, pero en el fondo ese debate no está basado solamente en el costo económico, sino también en un rechazo, en una resistencia a alguna de estas ideas. Por ejemplo, el tema de la eutanasia. Algunos de aquí estarán de acuerdo, algunos no, pero en última instancia no se reduce a que la ley lo prohíbe, profesor o colega o doctor, sino en última instancia se reduce a un tema ético y moral que nos rige como sociedad y que nos rige a las personas, ¿no? La moral en la sociedad, la ética a las personas. Y ven allí, quiero que observen, por favor, detenidamente que he puesto en el mundo sensible las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque una vez que son aprobadas y entran en vigencia, las normas jurídicas forman parte de la realidad social y impactan en la realidad social. Ejemplo, le hemos mencionado la clase pasada, el caso de esta disposición que permitía salir unos días a las mujeres y otros días a los hombres. Y esto trajo como consecuencia un mayor número de contagios porque no se tomó en cuenta que nuestro país todavía tiene una fuerte pensamiento machista, patriarcal, que hace que las mujeres sean las que vayan al mercado y por excepción los hombres. Y eso generó aglomeración en el mercado de mujeres los días que les tocaba a ellas. Entonces, evidentemente, las normas jurídicas también pueden generar problemas, como por ejemplo los problemas que ha generado el programa de reactivación, Reactiva Perú, que ha priorizado las empresas que tienen, que se supone que 3 meses no podían soportar la crisis. Ustedes y yo hemos sobrevivido a la crisis 3 meses con todo lo difícil que ha sido. O sea, ¿ustedes creen que un banco no pudo hacerlo? ¿Creen que un gran estudio no pudo hacerlo? ¿Creen que una clínica no lo puede hacer? Entonces, sin embargo, se les ha rescatado a ellos mientras las pequeñas, medianas y microempresas podrían haber cerrado, algunas reducido, algunas desaparecido, y que es la realidad a la que yo me enfrento cada día cuando veo las estadísticas o escucho a una persona que me llama, estoy cerrando mi consultorio ontológico porque no pude pagar los 3 meses y me exigen que me los pague. O sea, digamos que la norma también tiene un impacto a la sociedad, y en este caso sería, sobreviven los que ya eran fuertes y de alguna forma los que no tienen tanta espalda financiera, pues son sepultados por las circunstancias. Entonces, las normas también impactan, y si hubiera sido al revés, y si las que se priorizaran serían a las personas que tienen escasos recursos, se da un bono universal, como algunos han planteado, de repente se posibilita que las micro y pequeñas tengan una mayor capacidad de acceso y se les brinda asistencia técnica de parte del Ministerio de Producción, de parte del Ministerio de Trabajo, se les da una serie de posibilidades para que en este contexto puedan subsistir. Y eso sin hablar de las industrias culturales, que la mayoría de personas que conozco que tenían pequeños teatros absolutamente cerraron al día que dijeron vamos a tener cuarentena, porque no iba a poder haber teatro. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Entonces, no se pensó en este escenario, se pensó en otra vez binomio, ¿no? La economía la determinan las grandes empresas del mundo financiero, los grandes estudios jurídicos y toda esta maquinaria importante para la economía. Y los pequeños, en realidad, como su impacto es menor, pueden ser sacrificados. El problema con sacrificar a las pequeñas microempresas es que allí es donde hay mucho más trabajo y donde golpeas más al sector social y donde probablemente, y esto es una hipótesis nada más, podría ser que las normas agrande la distancia social entre personas que tenían determinados recursos y otras que tenían muchos más. Entonces, vean, esta es solamente
reflexión que no espero que compartan, simplemente lo pongo con calidad de ejemplo. Nunca espero que compartan mis compañeros, colegas, mis opiniones, solamente que me permitan ser escuchados. Y allí lo dejo. O sea, lo que he querido demostrar es que la tesis no empieza ni arranca su estudio, su búsqueda, Andrea, por ejemplo, en el ámbito jurídico, sino en el ámbito de la realidad social. De ahí arranca. Entonces, si yo quiero empezar una buena tesis, tendría que primero preguntar a los expertos cómo resuelvo este problema y luego ir a lo jurídico. No se pongan tristes porque ya viene una parte donde resuelvo sus dilemas que están pensando ahorita y qué hago con lo que he hecho hasta el momento. No se preocupen, yo les planteo esto como el ideal, ¿no? Vamos a ponernos platónicos. Es mi ideal de tesista, que empiece a construir su tesis a partir de un problema social que es, es tangible, que late, que te molesta, que arde, que te duele y que por eso vas a los expertos a preguntarles, por ejemplo, yo, cada instante al médico y cómo salimos de esta pandemia y cuál es salir y cuándo está la vacuna y todo lo demás. Entonces, a partir de toda esa información, de repente puedo construir una norma que permita que la vacunación en el próximo año sea una prioridad para el Estado y que consigamos vacunas, por ejemplo, ¿no? O sea, a partir de toda la información que recabe los expertos en vacunación, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Pero no podría yo construir esa norma solamente viendo derecho comparado, que hizo Francia, que hizo Brasil, que hizo España. Sin embargo, es la forma como nos enseñan a hacer investigación. O sea, el derecho comparado, la doctrina, la jurisprudencia, creo que eso hay que mirarlo. Por eso hablamos de interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad no quiere decir que te vuelvas un experto sociólogo, antropólogo, biólogo, etcétera, o filósofo, etcétera, sino que aprendas a reconocer que el principal aporte de tu tesis está en recoger la mejor información de la realidad social para tú luego procesar. ¿Y dónde la voy a procesar? Aquí, ¿no? Aquí, cuando llego al otro momento. O sea, hay una realidad social y las ciencias naturales, las ciencias sociales, la filosofía, la religión, etcétera, la interpretan. Y aquí vamos a estar compartiendo el pensamiento de Nietzsche, de Heidegger, de Gadamer, que dicen, hay hechos, hay hechos, pero más que hechos hay interpretaciones. Y uno diría, no, doctor, usted está loco, o sea, me está diciendo que los que escriben construyen la realidad social y hacen sus constructos y se inventan cosas que no existen en la realidad. No, lo que te estoy diciendo es que lo que hacemos los seres humanos es estudiar la realidad social y de tal forma que interpreto la misma y la pongo al otro lado y hago creer que eso es, y a veces empiezo a decir la realidad es, por ejemplo, que un mundo con una economía de mercado funciona y la derecha tiene razón y así tenemos que quedarnos porque el socialismo es malo, ¿no? Y entonces el comunismo, pues, es lo peor que le ha sucedido, es un cáncer, ¿no? Esa es una interpretación de la realidad. El hecho es que hay una economía, hay personas, hay necesidades, hay un mercado, pero yo interpreto y de repente me sesgo y digo la derecha lo máximo. Y por otra parte, los socialistas, no, aquí el tema es que el Estado estatice todo, que el Estado proporcione todos los bienes y servicios, que todos tengamos solo similares, que no haya una distribución inequitativa de la riqueza, que planifiquemos la economía, que esto de dejar al mercado por su cuenta, de oferta y libre demanda, esto va a traer una inequidad social. Y por eso es que el capitalismo debe morir. Entonces, te das cuenta que en realidad ambas son interpretaciones de la realidad, pero la realidad está allí. Hay personas que compran, hay un mercado, hay una economía, y el binocular que te pones, los lentes que te pones, es como la interpretas. Pero en verdad, yo honestamente les diría a los de derecha e izquierda que en verdad no tienen 100% ninguno la razón. Que de repente el socialdemócrata que dice, vamos a tomar lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda y nos vamos al centro y hacemos un estado tipo Francia o un estado tipo Alemania, que son que nacen de partidos socialdemócratas, y que, por ejemplo, en la pandemia actual, miren, no se asusten, agárrense, quédense ahí, no vayan al baño todavía. ¿Qué ha hecho?
en medio de una crisis como esta y sabiendo que los hospitales estatales han colapsado, ha hecho algo, no se asusten, no estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de China, estamos hablando de Francia, de España, de Alemania. Han nacionalizado sus clínicas para utilizar su infraestructura y tener mayor número de camas y médicos para atender a los pacientes. Eso lo planteo yo en televisión y les apuesto que me botan de la universidad de pre-posgrado y no enseño nunca más a ningún lado porque ya me vuelve comunista. Y sin embargo, si eso mismo lo planteo en España o en Francia o en Alemania, me verían, dices, ya lo sabemos, es una nacionalización transitoria, provisional, mientras dura la emergencia y luego los indemnizamos y le devolvemos su clínica. Eso, qué novedad es, doctor, o sea, es lo que corresponde. Y claro, ahí vemos tres miradas, y las tres miradas, esas tres interpretaciones de la realidad te dan diferentes contextos. Por ejemplo, la interpretación de una economía de mercado como la que tenemos en el Perú ha traído como consecuencia que un paciente por COVID que ha sido rescatado por una clínica deba $500,000 de soles. Y sin embargo, un paciente en Francia no tiene esa deuda porque el Estado lo asumió. O en Alemania no tiene esa deuda porque el Estado lo asumió. O en España, el Estado lo asumió. Claro, pero si te vas a Estados Unidos, hay pacientes que tienen cuentas de $800,000. O sea, qué bueno que seamos como Estados Unidos para muchos porque tenemos una economía así, el libre mercado, pero esta economía no funciona o no se creó o no se concibió, y lean a los teóricos que construyen el liberalismo económico, nunca se construyó en plena pandemia ni en crisis, o sea, eso es, no hay forma de discutirlo, o sea, ningún libro te dice que apliques libre oferta en plena pandemia, eso es absolutamente eh, suicida, como está ocurriendo. Ojalá ninguno de ustedes se enferme, porque la clínica le va a sacar hasta el último sol que tiene y si no va a perder su $500,000 que tiene ahorrado en el banco, ¿no? O sus 100,000 soles, o sus 30,000 soles, yo creo que a nadie le sobra tanta plata, ¿no? Entonces, allí está un poco la interpretación. Ahora, si me pongo del otro lado, socialista, comunista, o como quiera usted llamarle, me voy a China, a Corea del Norte, y lo que tengo es un estado vigilante, un estado tipo 1984, donde todo está controlado, donde si estoy enfermo vienen acá a buscarme, donde la policía me detiene por circular y donde todo es dictatorial. O sea, me paso al otro lado, controlo la pandemia, pero la pregunta aquí es, ¿a qué costo? ¿A qué costo China y Corea del Norte controlaron su pandemia? Al costo de privar de libertades individuales. Entonces, no tenemos modelos económicos, modelos políticos perfectos, tenemos modelos altamente perfectibles. Lo que quiero demostrar con este ejemplo y cierro es que la realidad está allí y nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de interpretarla, como decía Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Derrida, y la forma de interpretación, escúchenlo por favor, y no se olviden de las palabras del profesor, cambia la realidad. O sea, es impresionante, pero como vemos el mundo, cambiamos esa realidad porque la construimos de esa forma. Es como cuando ustedes, todos me parece que tienen familia, se casan con alguien y construyen una realidad, un hogar, y lo construyen de una forma determinada. Algunos son católicos, otros evangélicos, otros ateos, otros mormones, y construyen a su familia de acuerdo a esa visión que tienen del futuro. Como les decía en la clase pasada, el futuro no existe, lo único que existe es el pasado que va construyendo el presente y eso construye el futuro, pero que nunca existe porque nosotros lo estamos construyendo desde el pasado, de las decisiones que tomamos atrás, de las decisiones que decidimos al matricularnos en una universidad, al matricular a nuestros hijos en una escuela o al aceptar a una pareja y casarnos con ella, asumimos una realidad que nos imaginamos y por eso es que hay divorcio, porque cuando no calza eso que yo entendía que era el matrimonio, me voy porque tenía una interpretación de realidad distinta a mi compañera o a mi compañero, depende de cuál sea su gusto de usted. Entonces, en ese contexto, pues, el derecho cómo reacciona, por ejemplo, ahí inventa el Instituto del Divorcio, ¿no? O inventa el Instituto de la Convivencia, que yo creo que es una forma de salida para poder evitar tantos dramas al momento de divorciar a una pareja, etcétera. Entonces, lo que yo quiero cerrar esta parte importante del análisis es que
tenemos una realidad social y luego vamos a describirla, interpretarla desde, y ojo aquí, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la filosofía, la ética, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a tener solo una interpretación del mundo, sino podríamos tener muchísimas. Y le voy a poner otra vez la pandemia. Si yo me voy a un esotérico, él me va a recetar algo esotérico para que me cure. Es su interpretación del mundo. Cree que esto de repente es un daño que me han hecho, ¿no? Un daño. En Piura, por ejemplo, esto es una realidad. Muchos se han, entre comillas, hecho caso a lo que les decía el chamán, el brujo, o el párroco, o alguien que ellos creían y se han aplicado eso porque tienen una creencia, tienen una interpretación de la realidad y aunque usted diga está mal, ellos van a seguir así a pie puntilla en lo que le diga, pero también usted tiene otra interpretación, la medicina moderna. Y entonces usted mientras no diga algo científicamente probado y que esté probado, no va a tomar ninguna medicina. No se va a regar por ninguna de esas medicinas que quizás lo salven, quizás lo mejoren o quizás no. No, porque yo soy positivista y mientras no exista una medicina que esté certificada al 100%, no me la aplico. Y bueno, así se murieron varios. O sea, y los que se arriesgaron, algunos murieron y algunos se salvaron. O sea, tampoco es que el otro lo tuvo mejor. Entonces, pero nuestra vida está determinada fundamentalmente por nuestra interpretación de la realidad social, a partir de lo que bebemos, las ciencias naturales, sociales, filosofía, religión, ética, etcétera. Nuestra formación como abogado, todo influye. Entonces, esta segundo momento ya no está en el mundo sensible, sino está en lo que Platón diría el mundo de las ideas. Ahí está en el mundo de las ideas. Y cuando vamos a hacer la tesis, lo que ocurre es que nos basamos normalmente en fuentes secundarias que son esta segundo nivel, que es aquellos que han descrito la realidad y han interpretado la realidad social, y de allí sacamos la norma. Eso es lo que hacemos en la tesis. Nadie va a hacer su experimento, nadie va a hacer su encuesta, nadie, o muy pocos lo hacen, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de la realidad, ojo con esto, y todo lo que les estoy enseñando, todos los libros que estoy enseñando, están a este nivel. Yo nunca les voy a decir que les estoy contando la realidad social, yo les estoy contando interpretaciones del mundo. Pueden ser equivocadas, pueden ser acertadas, pueden ser muy buenas, pero son interpretaciones del mundo. Yo no voy a decir que esa es la santa verdad, solamente son formas de pensamiento. Si usted quiere conocer la realidad y salir de la cueva, como diría Platón, tendría que ir a usted mismo a hacer su estudio de campo, su recojo de línea de base, de cómo es el problema social. Y salir de eso es algo que no hacemos. Entonces, parafraseando a Platón, nosotros los abogados vivimos en la cueva, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Salvo excepciones raras, de repente Ramos, Andrea, Rosillo, quizás ellos son mejores de profesor y hacen estudios de campo. La mayoría, tu profesor incluido, vive en la cueva, vive en el mundo de las descripciones de la realidad social de otros que leemos, y ahora vamos a ver, y debe ser que son el mundo jurídico. Esa es la realidad. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones al hacer una tesis. Por favor, no pongan voy a resolver el problema de que ocurre en la realidad, porque no podemos hacerlo, salvo que hayamos hecho estudio de campo y tengamos conocimiento de la realidad social, pero de primera mano, no de fuente secundaria. Lo otro sería mentirse a sí mismo, mentir a la universidad y mentir a todos los demás, y quedar un poco mal parado cuando vea a alguien la tesis y diga, ay, este señor, ¿qué se crió? No, nos va a pasar lo que Mario Bunge, cuando Mario Bunge vivió hasta los 100 años. Pero ya cuando estaba al borde de sus 30 años finales fue un dogmático. Despreciaba todo conocimiento nuevo. Y el ego lo ganó a su categoría como intelectual, que es indiscutible, el ego lo malogró, la creencia de tener siempre la razón. Su gran problema de Bunge fue el no reconocerse falible y el tener una capacidad de tolerancia con el pensamiento diferente que nunca tuvo, nunca dialogó, siempre arrojó burla, siempre arrojó crítica mordaz y no un buen argumento, ¿no? Incluso argumentos agominen, no necesariamente argumentos. El hecho que yo no crea, por ejemplo, que sea un Nietzsche, no crea en Dios como tú, que no crea en Dios cristiano como tú, no me hace menos. Me tienes que criticar por el argumento, no por lo que yo profeso como religión o como ética, como moral. Vayamos al punto
más importante para nosotros los tesistas de derecho. El debe ser. En el debe ser está la construcción de la realidad social mediante normas jurídicas. Y allí están la mayoría de tesis de derecho, incluyo muchas de las mías. Yo todo lo que les digo, yo no lo sabía al momento de hacer mi tesis. ¿Ah? Ojo que esto lo he ido aprendiendo a golpe de ensayo-error. O sea, yo mismo me critico, yo muchas de mis tesis que la verdad me hubiera jalado, con lo que sé hoy día diría yo mismo no paso, porque ahora que he aprendido mucho más de mi conocimiento del mundo, pienso que el asesor que tuve no me orientó bien y que yo mismo fallé, ¿no? Entonces también es una autocrítica que uno puede hacerse sobre cosas que son del pasado y que ya no volvería a hacer, más o menos como ustedes, algunos de ustedes, de repente Ramos, creo que por ahí somos que usted no quiere volver con la vez porque cometió un error, igual es esto, similar, ¿verdad? Hay cosas que uno no repetiría, ¿no? Porque ya conoce que ese camino no llevó a un futuro como uno quería. Entonces, aquí en construcción de la realidad social mediante normas está el derecho, pero como varias formas, ¿no? Como normas, como jurisprudencia, como doctrina, como costumbre. Entonces, la mayoría de tesis se ubica acá. Entonces yo digo, ay, voy a hacer una tesis, voy a estudiar las normas, la jurisprudencia, la doctrina, entonces voy en círculo, porque voy diciendo lo mismo que todo el mundo sabe de derecho, pero estas reflexiones, en el fondo, sirven de muy poco para cambiar la realidad, porque la realidad no la estoy tocando. De repente, y acá lo importante, y acá lo fundamental, y aquí lo clave, de repente cuando comento una norma, cuando hago exégesis de una norma, de una jurisprudencia, de una costumbre, lo único que estoy haciendo es justificando el status quo. O sea, lo que sí está haciendo una tesis de derecho bien muchas veces es justificando el estado de las cosas, no cambiándolas, porque incluso las que dicen cambiar, lo único que justifican es el cambio dentro de las normas dadas en este debe ser que se imagina perfecto, que se imagina ideal, que se imagina sin errores, que se imagina infalible, cuando no es verdad, cuando este de aquí tiene que alimentarse, y damos la vuelta, de la realidad para ir perfeccionándose. Y las tesis de derecho tendrían que hacer eso, o sea, pasar estas normas por la realidad para ver si efectivamente lo que estoy generando con la norma es algo que benéfico para la sociedad o todo lo contrario es un obstáculo para el desarrollo. Por ejemplo, el Perú durante mucho tiempo tuvo una alta informalidad de propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado en los 80 no tenía programas de formalización de la propiedad. Y tuvo que venir un reputado economista, asesor de varios expresidentes que usted conoce, que por ahí ya sabe su nombre, casi premio Nobel de Economía, un peruano, para decirnos, no, hay que utilizar la hipoteca popular, hay que generar programas como Copopri para formalizar esa propiedad informal y poner en circulación la propiedad y eso generar una dinamización de la economía. O sea, en realidad, ese derecho, ese derecho que buscaba formalizar las propiedades invadidas del Estado, todos esos pueblos jóvenes que invadían Lima por los 80, generó un cambio que no hubiera generado aquellos que seguían hablando de la propiedad en términos tradicionales y que defendían la propiedad con todos los atributos y que no permitían que circule porque la propiedad es mía y yo la voy a tener 100 años, así no utilice, así me invadan, etcétera. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, recuerden que la propiedad del Estado es imprescriptible. Entonces, así tuvieras 10 años, en muchos casos no podías adquirir la propiedad. En conclusión, lo que estamos señalando acá es que las tesis de derecho, la mayoría, lo que justifican es el status quo, el estado de las cosas. E incluso aquellas que buscan modificaciones son modificaciones dentro de las reglas de juego que ya están preestablecidas en ese modelo jurídico. Dicho eso, habría que preguntarnos si el derecho es instrumental o es finalista. O sea, me refiero a que el derecho es un instrumento para que podamos tener una sociedad mucho más justa, o simplemente es un instrumento ciego que yo utilizo y que no me importa si eso trae un beneficio o no a la sociedad, pero yo lo aplico, ¿no? Yo lo aplico. Ejemplo, el gobierno dijo que si salías en cuarentena te llevo a la comisaría y llevo a 100 personas donde probablemente se contagien y yo digo, la norma está escrita, yo soy policía, yo soy militar, no me importa, te llevo, como que hubieras cometido un delito, como un delincuente,
y de pronto termino cumpliendo la norma, o sea, la razón instrumental del derecho. Pero la razón o finalidad, ¿cuál era? La razón o finalidad era evitar los contagios, o sea, yo pongo el toque de queda para que no se contagien. Si yo los llevo a la comisaría y acumulo a un montón de personas, pues lo que voy a promover es todo lo contrario de lo que aspiraba con el fin de la medida de la cuarentena. Y lo que nosotros tenemos en el Perú es ese derecho instrumental, porque no nos dejan pensar la finalidad de la norma. El policía no quiere pensar la finalidad de la norma, el militar no quiere pensar, el abogado no quiere pensar, el profesor tampoco, y simplemente en los plenos casatorios lo que hacemos, discúlpeme mi querido amigo, que ahí hacen pleno, muchas veces hacen una razón instrumental, no hacen una razón fin, defienden la institución apelando a la doctrina, apelando al autor, apelando a la jurisprudencia del país o apelando a la jurisprudencia del país, pero ninguno discute en un pleno la información que le brindó un sociólogo, un economista, un biólogo, un médico, no. Los abogados en los plenos nos cerramos sobre nuestras propias normas y no permitimos que ingrese la realidad a la discusión. Simplemente los aforismos jurídicos y lo que ya está aprobado y vigente. Ese es un error en el pensamiento. Sin embargo, también podría, por muchas razones, ser una virtud porque mantenemos pues algún tipo de orden en la sociedad, porque si estamos constantemente criticándolo todo, no podemos tener reglas claro, mínimamente estables. Pero hay que hacer un equilibrio, hay que hacer un derecho crítico que funcione para resolver los problemas, pero además que también tenga cierta estabilidad. Y eso es la tesis. El único espacio donde puedo hacer eso es una tesis. El único espacio donde un ser humano que es abogado es libre en la tesis. Y es el lugar donde muchos de ustedes se atan a que la Constitución dice esto, a que el Código dice esto, a que la jurisprudencia dice esto, a que la doctrina dice esto. O sea, donde deberían ser absolutamente libres, como en su casa o en su parque o en el lugar que usted quiera, son más prisioneros del status quo y no cambian nada, más que pequeñas cosas insignificantes y no cuestionan el modelo jurídico a cabalidad y a profundidad. Y allí es donde va esta reflexión final, que creamos tesis de carácter muchas veces exegéticas, normativas y dogmáticas, que solo sirven para abogados y de repente para otras especialidades, para reírse nosotros porque vemos el mundo de una manera y nosotros sí construimos eso que dice Bunge, una realidad bajo nuestros parámetros legales y normas y principios, que no necesariamente hay una relación directa con lo que ocurre en la realidad. O sea, sigo aplicando la institución de Roma tal y como la diseñaron, sin ver el momento actual a veces, sin cambiarlo a las circunstancias. Claro, muchos de ustedes dirán, pero la jurisprudencia sirve para eso, pero incluso los jueces muchas veces son exegetas, son normativistas, son positivistas y terminan haciendo lo que la norma manda. Igual la doctrina y, por desgracia, muchas costumbres se basan en ese statu quo. Dicho eso, el reto de este ciclo es al menos conseguir que se lleven el concepto de tesis interdisciplinaria. La tesis interdisciplinaria es reconocer que mi tesis puede ser normativa y dogmática. Ya vamos a ver qué es eso de normativa y dogmática. Podemos decir que reconozcamos que tienen esas dos condiciones, pero jamás exegética. O sea, la exegética es aquella que comenta el artículo, que dice modifíquese este artículo y se resolvió el problema. O sea, se engaña a sí mismo. No es así. Es como decirle a la novia, al esposo, o quien tenga usted de pareja, que me fue infiel, que ya, bueno, porque no sales hoy día en la noche, no me vas a ser infiel. No, hay mucho más contextos ahí que revisar. Hay algo que está pasando más profundo que no dejarlo salir todas las noches. ¿No? Es algo, digamos, muy primario lo que les digo, pero ojalá se entienda el ejemplo. Y lo que tengo que hacer para poder conseguir esa interdisciplinaridad es que al menos, no pido mucho, pueda yo leer la definición e interpretación de habilidad social de estos de aquí, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de ética, de todo lo que no es derecho, de todo lo extralegal,
y alimentarme de ese pensamiento para construir mi tesis y mis propuestas normativas a partir de eso. Eso es interdisciplinario. Eso es interdisciplinario. Ahora, ya súper interdisciplinario, por decirlo de una forma, sería ya que llegue yo a yo mismo a hacer mi línea de base, mi estudio de campo, mis encuestas, de una manera científica, social, o de la ciencia misma, pura. Pero no pedimos tanto. La interdisciplinariedad bastaría con que yo llegue al modelo, este de aquí, de revisar los libros, la bibliografía de otras especialidades que no son de ninguna manera jurídicas. ¿Sí? Entonces, esa es la interdisciplinaridad. Tesis que sean de acuerdo, normativas, dogmáticas, pero que cojan del conocimiento de otras ciencias, no solamente de la nuestra. Y entramos a algo ya mucho más cercano a lo que la universidad está planteando. La Universidad San Marcos ha planteado el modelo de tesis de derecho siguiente: tesis sociojurídica, tesis jurídico-normativa y tesis dogmática jurídica. Y aquí yo quería decirles que, volviendo a la historia del pensamiento de la humanidad, todavía nos hemos quedado en el siglo XIX, no hemos llegado a terminar el siglo XX, esperamos hoy día cerrarlo, nos queda tiempo. Pero con lo que nos hemos repasado en la clase pasada, podemos decir que en el mundo de las ideas del hombre existe un pensamiento racionalista y otro pensamiento que se llama empirista y otro que mezcla la razón y la experiencia. Cuando yo hago una tesis de carácter dogmática jurídica, es racionalismo lo que hace, porque es pura reflexión. Cuando yo hago una tesis jurídico-normativa, es racionalismo. O sea, el desarrollo del tesista de derecho no es de búsqueda de una experiencia en el mundo de la realidad social, sino simplemente la reflexión a partir de las ideas de otros, ideas propias, para llegar a una conclusión, ¿no? Sin embargo, si el tesista escoge una tesis sociojurídica, que sería, volvimos al gráfico anterior, una que coja del mundo sensible de la realidad social, información más coja de descripción de la realidad, de cómo es, cómo creo que es el ser, cómo quiero que sea el ser, ¿no? O sea, esta forma de interpretar la realidad, y luego le meto la norma. Eso es a lo que yo le digo, y la universidad también le dice, la tesis sociojurídica, que plantea un diagnóstico sobre un asunto, un conflicto social o incertidumbre, posibilitando determinar las características de la norma que le dará solución. Lo interesante de esto primero es que la tesis sociojurídica me permite reconocer, aquí yo les he puesto el ejemplo de aquellos que te hacen un sastre, un terno, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago el sastre? A la medida, pues. Pero ¿cómo le tomo la medida? Voy y te tomo a tu casa las medidas de cuánto de ancho, cuánto de pierna, cuánto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eso cuando el investigador lo hace cuando se va a la realidad social a verificar datos que ha encontrado que pueden haber errores o usted quiere verificarlos. Allí, cuando usted hace el estudio de campo, es donde usted está tomando las medidas de realidad social. ¿Para qué? Para poder, a partir de esa información, construir la norma. Por ejemplo, yo quiero hacer Reactiva Perú, reactivación económica. ¿Cuándo lo debería hacer? En mi modesto punto de vista, profesor, cuando tenga que controlar la pandemia y donde haya menos de uno contagio por persona, y que haya pasado un tiempo sostenido en no tener menos de un contagio de personas, por ejemplo un mes, y luego ahí abro para que todos salgan y me preparo para el primer brote, que debe venir a los 2 meses probablemente, y hago mi norma ya preparándome. Pero mientras dura esos 2 meses, yo digo, voy a hacer que la economía ande, y ahí haya ahorro, y ahí haya tributos, etcétera. Entonces, voy haciendo mi norma a partir de el conocimiento de la realidad, o sea, cuántas camas UCI tengo, cuánta es mi capacidad instalada en los hospitales, cómo es que ya la epidemia en algunos lugares no está contagiando. O sea, construyo a partir de esos datos empíricos normas y políticas públicas, lo que se supone está haciendo el gobierno. O sea, las normas que salen hoy día en la pandemia son el vivo ejemplo de lo que podríamos llamar
el resultado de tesis sociojurídica porque se supone que estudia la realidad social y luego de eso recién redacta la norma. Eso es lo que entendemos debe pasar, o sea, se supone, ¿no? Por eso hablamos de razón y experiencia. La razón sería mi necesidad de controlar esta pandemia y dinamizar la economía, y la experiencia sería cuántas posibilidades tengo de hacerlo con lo que vivo hoy día. La tesis jurídico-normativa, no exegética, o sea, no que te comenta el artículo y dicen que modificar este pedacito del artículo y ya con eso soy lo máximo y me gradúo como doctor y todo lo que usted quiera, eso no acepta la universidad y está muy bien que no lo acepte. Tiene por objeto el estudio de una institución jurídica que está consagrada en una norma legal vigente con el objeto de describir su contenido y características, así como su supuesto de hecho y consecuencias jurídicas en la realidad social peruana y el derecho comparado. Esa es la definición del profesor, ¿ah? O sea, eso no lo va a encontrar en el diccionario jurídico, en la directiva de la universidad, o sea, es mi reflexión a partir de una experiencia personal y de haber leído varias de sus tesis a lo largo de los años. O sea, la tesis jurídico-normativa lo que en mi punto de vista quiere encontrar como conocimiento nuevo es cómo esa norma que construí a partir de la realidad social con los elementos que me dio las diversas ciencias extrajurídicas, en realidad impacta en la realidad social, en realidad alcanza sus objetivos, ¿no? Siempre ponemos en la norma objetivo la norma, alcance y todo lo demás, pero finalidad incluso algunas veces ponemos, ¿no? Efectos, ¿no? En la norma, impacto, pero nunca, aparte de poner en la exposición de motivos y de pronto en los primeros artículos de la norma de manera expresa, nunca verificamos que esos objetivos, esas finalidades, esos alcances se cumplan. Y la tesis jurídico-normativa tiene ese objetivo, verificar si la norma aprobada en verdad tuvo las consecuencias esperadas, alcanzó lo que esperaba, el objetivo deseado, y cómo se fue llenando de contenido a partir de la casuística que tenemos, ¿no? Porque una norma puede estar ahí, pero el contenido lo va dando la casuística. La forma de la institución la va perfilando así como cuando un meteorito va entrando a la Tierra y se prende en fuego y se va reduciendo y consumiendo y dándole una forma diferente. Así lo hace la jurisprudencia con la norma. La jurisprudencia va dándole, con las interpretaciones diversas que tenemos, la forma a la institución, y la doctrina le va dando también forma. Y entonces puedes visibilizar algo así como el cometa Halley cuando pasa por el ámbito jurídico, pero cuando está fuera del ámbito jurídico, pues es una roca congelada en el espacio que no tiene ningún interés visual ni estético para nosotros. Eso es lo que hace la jurisprudencia y la doctrina, le da un vuelo a la norma y un contenido que es meritorio estudiarlo. O sea, si funcionó o no una norma, pero para poder lograr eso, ojo, hay que leer los libros de los sociólogos, de los antropólogos que me digan cómo ocurrió eso. O sea, esta tesis jurídico-normativa, por más que quiera escapar incluso a la realidad social, al menos tendrá que tomarle fuente secundaria para poder saber si la jurisprudencia lo hizo bien, si el doctrinario lo hizo bien. O sea, de todas maneras, va a tener que beber un poco de la interpretación del mundo. Volvemos acá. O sea, vamos a tener que vivir de esa interpretación de la social de estas ciencias, no del ámbito del campo, sino del ámbito de ya lo descrito, lo publicado. Esa es la forma de encarar una tesis jurídico-normativa, de verdad, ¿no? Ahora, si usted quiere hacerlo así nomás en lo clásico, diría, solamente busca la jurisprudencia y la doctrina, pero no va a alcanzar a hacer una tesis verdaderamente jurídico-normativa, porque la doctrina y la jurisprudencia muchas veces andan desconectados de verdaderamente de dónde van a llegar. Son razón instrumental y simplemente aplican lo que dice la norma, lo que dicen los doctrinarios de hace mucho tiempo, pero no se ponen a pensar si eso es beneficioso o no para la sociedad. Es que eso no es el trabajo de un abogado, dice. El trabajo de un abogado es aplicar la norma. Es saber si usted está en suspensión perfecta o no, es si está bien despedido o no, es saber si usted va a ser reelecto o no, o sea, dar respuestas operativas. Y ojo con esto, esto es muy importante. Una tesis de derecho nunca puede ser de carácter operativo. No puede ser que con una tesis busque resolver una consulta legal a alguien. No. Las tesis tienen que tener reflexión, más allá de resolver un problema de carácter pragmático, tiene que tener una reflexión
más profunda, una reflexión social, ética, política, económica, si quiere, ¿no? Y extrajurídica, o sea, a partir del derecho, darle una lectura a la realidad social, aunque sea desde la fuente secundaria, desde el intérprete que me dio una visión de la realidad y que yo la tomo con los cuidados del caso. Por último, tengo, de acuerdo a la universidad, la tesis dogmática jurídica, que tiene por objeto el estudio de los principios fundamentos y instituciones jurídicas. Se sustenta la normatividad vigente que puede o no estar consagrado en un texto legal, pero que se constituye en parámetros y guías. Aquí es muy evidente que yo podría estudiar estas instituciones sí desconectado de datos de la realidad social, sí desconectado de la experiencia, del estudio de campo, porque lo que yo estoy haciendo es simplemente reflexionar sobre las reglas que la propia dogmática ha dado, sobre el pensamiento que la propia dogmática ha dado, sobre los principios que la propia dogmática ha dado, y como en un juego de ajedrez, discuto las jugadas dentro de un modelo de reglas, pero que no me puedo salir de ahí. O sea, yo no puedo aplicar o sea, la regla de ludo en el ajedrez, pero sí puede aplicar un montón de estrategias para ganar la partida, en más o menor tiempo. Entonces, la tesis dogmático-jurídica lo que estudia es eso, es el pensamiento de los juristas sobre determinadas instituciones, pero que básicamente contribuye a acrecentar el conocimiento jurídico per se, sin necesariamente en la práctica resolver los problemas de la sociedad, simplemente es cómo los juristas pensamos y asumiendo que lo que nos alimentó para hacer esa regla es justa, es correcta y resuelve el problema. O sea, o sea, partimos del hecho que la regla ya es justa, ya es correcta y es beneficiosa. Sobre esa base reflexionamos y decimos todo lo que queremos sobre la misma, pero no tenemos la obligación en una tesis dogmático jurídica en verificar si eso es verdad o no, si es válido o no en la realidad social. No lo vamos a hacer porque es dogmática jurídica y es valiosa y es imprescindible y es grato que haga una tesis dogmática jurídica y es necesario que las hagan. O sea, no le quita valor ese pensamiento. Es como la filosofía, ¿no? La filosofía no necesariamente está basada en la realidad, pero es muy importante porque hay un pensamiento, ¿no? O sea, cómo aplico el principio pro homine, cómo aplico el principio de retroactividad de las normas, cómo aplico el principio de alguna forma de la teoría de los hechos cumplidos, la teoría del riesgo, etcétera. O sea, todas esas teorías que tenemos que nos sirven para interpretar el mundo y para resolver problemas son importantes. O sea, en buena cuenta, como acá está en el gráfico, se supone que estoy probando que el terno que utilizo funciona para lo que yo entiendo que debe servir, en abstracto, ¿no? Verificando. Pero en buena cuenta, la tesis dogmática jurídica es el estudio de las herramientas que tiene el derecho para resolver problemas sociales. Y le saca filo, le saca punta, los hace que sean más, a ver cuánto alcance tiene el arma legal, metafóricamente hablando, el instrumento, la lanza, el cuchillo, etcétera, etcétera. Y, pero per se esta reflexión no va a servir más que cuando esté en manos de aquel que le dé una finalidad social, una finalidad para resolverte un conflicto social o una situación jurídica. O sea, por eso es valiosa, porque es el afilar el armamento legal. La tesis jurídico-normativa es importante porque cuestiona en el fondo la funcionalidad de una norma legal conforme a cómo fue concebida y conforme a lo que se aspiraba que fuera. Y la tesis sociojurídica, que es una tesis muy complicada de realizar, es un, es un, es un entendimiento entre la realidad social misma, sin intérpretes, o con los intérpretes, pero también con tu propia interpretación de realidad, que busca, ahí sí, en este caso, la única que podría decir, voy a proponer una solución, es esta, la tesis sociojurídica, porque está estudiando la realidad, lee los intérpretes de la realidad y él también se da su propia opinión y construye probablemente una norma a partir de eso que no existe. Por ejemplo, lo que le decimos 80, la formalización de la propiedad, o sea, de la propiedad informal, ¿no? Las demás, digamos, la verdad, son tesis no experimentales.
tesis racionalistas, tesis que están en el mundo de las ideas, a diferencia de la tesis sociojurídica que es razón y experiencia y que es puro mundo sensible. ¿Hasta allí me siguen o ya se fueron a tomar un café y me dejaron solo? No, sí lo estamos escuchando. Estamos presentes. Presentes. Presente, Pero hemos presente. apagado nuestra cámara porque Yusara nos ha dicho, nada más. Está bien. Continuamos con la Doctor, parte. dijo tesis sociojurídica, razón y experiencia, ¿no? Sí, seguimos, no hemos dejado. Vamos a reforzar esos conceptos como estaba dando hace un momento. Porque la siguiente diapositiva es justamente sobre esto, pero mucho más profundo. Vamos a tener la relación de la tesis de derecho. Miren, otra vez, la tesis sociojurídica, la tesis jurídico-normativa y la tesis dogmático-jurídica. Lo que vimos anteriormente fue el concepto de todas esas tres instituciones. Ahora vamos a como cuando usted está cocinando, Andrea, o sea, desgrana el choclito para que esté el arroz graneado con su choclito, ¿no es cierto? Madre Eso es lo que nos gusta hacer a todos. Entonces, no, pues es magnífico un arroz con choclo, tiene que hacerlo, Andrea, es magnífico. Así hacemos esta parte. Vamos a desgranar las características. Las tesis sociojurídicas. La tesis sociojurídica, vamos a descubrir que estudia la realidad social donde existe la necesidad de resolver un conflicto social o incertidumbre. Esa es la finalidad. Estudiar la realidad social así desnuda, cruda. Salir de la cueva, salir de la oscuridad y ver por mis propios ojos sin intérpretes. Sin ningún tipo de portero que me impida ver. Yo lo empujo al portero y yo mismo veo por mis propios ojos qué cosa está ocurriendo. Ejemplo, cuando me dice el ministro de Salud que sí hay camas y voy a verificar los hospitales públicos y no hay camas suficientes. Es mentira, no es verdad. Lo oficial que está allí de repente no se relaciona a la realidad pura y descarnada. Pero ¿cómo lo logro? Yendo y visitando cada uno de los hospitales públicos, ¿no? De con la Defensoría del Pueblo, ir, tocar puerta por puerta, preguntar, encuestar y me doy cuenta de que de repente hay unas cifras reales y unas cifras ocultas, negras, que son las que me impiden generar normas que se ajusten a mi realidad. Ese es un poco lo que busca esta tesis sociojurídica, determinar esa realidad, en qué consiste para poder resolver el problema. Ahora, esto también es cosecha de su profesor que se los comparte inclusive a ustedes. Aquí hemos separado dos momentos. Uno, ex antes. Define el supuesto de hecho que requiere la norma de solución, ¿no? O sea, ya descubrí que, por ejemplo, en realidad no hay camas suficientes UCIs en los hospitales. Necesito más camas. Y sobre ese supuesto de hecho, digo, en el Perú, cuando ya haya un colapsado el sistema de salud, se daría el supuesto de nacionalización provisional de clínicas para que el Estado las administre y pueda atender a la población y salvar algunas vidas más. No salvaremos a todos, pero al menos trataremos de, con todo lo que tenemos en infraestructura de salud y todo lo que esté en el territorio patrio, usarlo. Entonces, supuesto de hecho que colapse mi sistema de salud. Allí se da la condición para yo poder nacionalizar o administrar temporalmente las clínicas privadas. No se asusten, es su propuesta de profesor, ¿no? Y ustedes no tienen que compartir mi idea talibana y revolucionaria. Entonces, aquí, ese es el supuesto de hecho. Si se da ese supuesto de hecho, yo aplico esa nacionalización provisional. Si no se da, no. Entonces, ese es de la realidad social. Aprendí de esta pandemia del COVID-19 que eso podría ser. Sin embargo, también tengo un supuesto de la norma ex post, determinar el impacto de la norma en la sociedad. Imaginemos que el profesor Carguatoto logró esa norma talibana, revolucionaria, socialista, le dijeron rojete, le dijeron terrorista, le dijeron de todo, ¿no? Pero después de eso, el profesor Carguatoto se dio cuenta que ocurrió un fenómeno, que cuando el Estado le pagó el justiprecio a las clínicas que fueron provisionalmente nacionalizadas o administradas por el Estado en esta etapa de pandemia, hubo corrupción y muchos de los propietarios de estas clínicas se enriquecieron junto con algunos funcionarios corruptos. O sea, que lo que el profesor Carguatoto intentó hacer como algo benéfico para la sociedad terminó defalcando las arcas del Estado y ahora estamos endeudados. O sea, lo que pensamos que iba a ser bueno terminó siendo nefasto porque
La corrupción fue peor que el COVID-19 y destruyó la reputación del profesor y destruyó también el tesoro público, ¿no? O sea, el profesor fue utilizado para que otros se enriquezcan de manera ilegal, ilícita, y lo lamenta mucho y pide perdón públicamente porque no era su intención, pero ocurrió. Entonces, esos dos análisis, así, en breve, son los que podría ser la tesis sociojurídica. El ex antes, viendo el problema cómo se produce, proponiendo una norma, y el ex post cuando estudia los impactos de la norma en la realidad y sus consecuencias y todo lo que ello puede conllevar, los impactos positivos, negativos, ahí podría ya, a partir de allí podría haber medidas mitigadoras, ¿no? Preventivas, compensatorias, iniciativas para poder calibrar la norma para que sea mejor. Esto me sirve primero para construir una norma nueva, pero segundo, para calibrar mi norma y no se me escapen los corruptos y se me escapen los impactos que no estaba viendo, los impactos secundarios, diríamos, en derecho médico, ¿no? O sea, esos impactos secundarios también los pueda visibilizar, pero que no eran visibles porque la norma no se ponía en práctica, ¿sí? Entonces, determina en el fondo el nivel de perfeccionamiento de la norma que en un momento se pensó suficiente para resolver el problema. Ahora, también en la tesis sociojurídica que están ex antes, o sea, definiendo el supuesto de hecho de la norma que se va a construir para darle solución al problema, se determinan los parámetros de la petición de la norma o su modificación o actualización. O sea, si estoy en las ex antes, determino los parámetros de la petición de la norma. O sea, ¿cómo quiero la norma? Bueno, yo quiero construir una norma que me permita, cuando colapse el sistema de salud, nacionalizar o administrar temporalmente las clínicas privadas y luego darle su justiprecio a los propietarios, luego de una tasación internacional. De repente viene alguien de la ONU, de OMS, no sé, y dice cuánto realmente vale ese servicio para que él tenga su utilidad y se le pague lo justo, pero tampoco que no se aprovechen del Estado. Entonces, esa petición que sería que se atienda a la salud de los pacientes, de los peruanos, más que se atienda el pago justo a los propietarios de las clínicas, sería lo que tendría que contener la norma, o sea, tanto el principio como el fin, ¿no? Ahora, cuando investigo los impactos de la norma en la sociedad, voy a tener otro escenario que sería cómo puedo modificarla o actualizarla, porque a veces no es una simple modificación, sino es una actualización. Ejemplo, y discúlpenme que me refiera a Andrea, pero compartimos una pasión común por el derecho laboral, ya vamos a compartir con los otros compañeros otras pasiones, y como los vaya conociendo, somos 9 nada más, pero por ejemplo, la suspensión de la relación laboral, la suspensión perfecta, eh, involucró en este modelo de escenario pandémico una características diferentes a las que teníamos. ¿Sí? Y el modelo del derecho laboral que tenemos hoy día es un modelo de derecho laboral que yo le digo derecho laboral de emergencia. O sea, el derecho laboral normal no puede funcionar en pandemia. Es un derecho laboral de emergencia, que se supone que debe tener un equilibrio entre la protección al trabajador y al empleador, ¿sí? Eso es una actualización para momentos de pandemia. Y ya no es una simple modificación de la institución, sino es toda una actualización en el contexto. Y lo mismo diríamos de los contratos de arrendamiento, y lo mismo diríamos de la renta que usted paga por el teléfono celular, por la internet, etcétera. O sea, tiene que haber una actualización de que en esos contextos excepcionales, quien esté en mejor posición de asumir un poco más el costo lo asuma y quien esté en peor condición sea por ese momento protegido. Si no, lo que tenemos es lo que hemos visto, ¿no? Despidos masivos, personas que cierran sus negocios pequeños, lo que ven, o sea, no contarles nada. El ejemplo está ahí, está en la calle, bien protegido y vea cómo Lima, en los pequeños lugares donde no hay emporios comerciales, se desmoronan los negocios. Salen los trabajadores despedidos a buscar trabajo y a pedir. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto de los impactos. No compartan la opinión del profesor, es una interpretación de la realidad. Otra vez, yo mismo me memeo, o sea,
usted tiene que tener su propia opinión, eso es solamente una interpretación de la realidad. Ahora, esta tesis sociojurídica es como allí he puesto en el dibujo, y me gusta mucho el hecho de haber encontrado este pequeño dibujo, que es como el sastre que te va poniendo la ropa a la medida, ¿no? No sé si ustedes han ido, a mí me gusta ir a hacerlo a la medida, no me gusta comprarlo hecho así, y te mide y todo para que quede exactito, ¿no? A tu cuerpo. Bueno, lo mismo es una norma cuando está bien hecha. Tiene que partir de una formulación sociojurídica, una tesis sociojurídica. Esa norma va a estar eh, mucho más cercana a conseguir sus efectos que aquellos doctrinarios que a partir de su experiencia y sus cientos de maestrías en España, Francia, Estados Unidos, en Berkeley, donde usted quiera, hacen una norma y que al final es muy preciosísticamente hablando bella en el ámbito jurídico, pero que no sirve para nada en la realidad, ¿no? Esa es la consecuencia muchas veces de entender el derecho como autosuficiente y como que puede resolverte problemas, y no es verdad. Este mundo de la tesis sociojurídica es donde encontramos la razón y la experiencia, la razón como reflexión de usted, la reflexión de los autores que lee, interpretan la realidad social, la reflexión del propio asesor de tesis, ¿no? Y los jurados, ¿no? Pero la experiencia es el estudio de campo, el conocimiento empírico que usted va a lograr cuando va a ir recogiendo a través de las encuestas, a través de estudios, de experimentos, etcétera, cómo es que se va dando la realidad, ¿no? Eso es lo que llamamos el mundo sensible. Allí está su tesis sociojurídica. Es lo que Kant en su libro de la razón pura, que estábamos comentando hace una semana, señala, ¿no? Crítica a la razón pura. Allí él hace un encuentro feliz, un matrimonio fabuloso, una convivencia sensacional entre experiencia y razón. Sin embargo, los abogados, por formación, no estamos diseñados para sobrevivir a este mundo, a salir de la cueva y ver por nosotros mismos la realidad y tratar de interpretarla y tratar de construir la norma con nuestras propias manos. Y aunque algunos lo logren, no todos tenemos esa misma suerte. Eso se incluye entre esos que no tienen esa misma suerte. Estamos todavía metidos en nuestra cueva. Y allí encontramos a la tesis jurídico-normativa no exegética. Y aquí la he desgranado, como conversábamos en un momento. Y aquí hemos puesto que estudia cómo se articula la regla al ordenamiento jurídico y aplica los impactos esperados. Ojo con esto, es fundamental. Muchas veces uno entiende que tesis jurídico-normativa es que yo estudie el artículo 50 y algo del Código Civil y le dé vuelta el artículo 76 y el tema de la personalidad de la persona jurídica y que la responsabilidad limitada y que esto o aquello. No. Las tesis jurídico-normativas se dice que no son exegéticas porque no estudian artículos de ninguna ley, ni ningún código, ni ninguna ley general, ni nada que se le parezca. Lo que estudian es la institución, la regla, o sea, cómo funciona, por ejemplo, en obligaciones, la teoría de riesgo, que aquí en plena pandemia debería aplicarse, pero a diestra y siniestra, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, hay un caso fortuito, una fuerza mayor, que obviamente, pues, no es atribuible a ninguna de las partes, ninguno tiene la obligación de dar lo que prometió, ¿no? Esa es una regla, no tengo que apelar a exactamente el artículo del Código Civil, ¿no? O la regla del principio de la buena fe al momento de celebrar los contratos, no tengo que apelar al artículo, por Dios, ¿qué hacemos cuando nos encajamos el artículo en cada párrafo y en cada momento lo repetimos como que fuera esa realmente la institución, cuando no es la institución, el artículo, el texto impreso, lo que recoge la institución? Y si le ponemos un artículo es para ordenarlo, no para que usted se engolosine y diga eso es el derecho. El derecho no es eso. El derecho es lo que recogen esas palabras y se traducen en un instituto o una regla, una forma de resolver con justicia, ¿no? Entonces, eso es lo que primero tenemos que atender. Entonces, cuando usted empiece una tesis, no voy a empezar por el artículo tal y constar de hecho propiedad, sino la propiedad, la usucapión, el contrato, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea,
él es el instituto como tal, pero más que el instituto es las reglas que incluso rigen al instituto. El otro tema interesante en una tesis jurídico-normativa es que hay una interpretación jurídico-sistemática, o sea, no solamente interpreta el Código Civil si la institución es civil, o no solamente la legislación laboral, o no solamente el Código Procesal Constitucional, no solamente el Código Penal, sino que hay una relación articulada con las otras normas, tanto de la propia rama, penal, civil, constitucional, procesal, ¿no? Donde usted quiera verla, de derechos reales, lo que fuere, con una interdisciplinaria con otros códigos, con otras legislaciones, pero a su vez con otras disciplinas del derecho. Por ejemplo, en toda tesis hay un análisis constitucional siempre, ¿no? Entonces, no importa de dónde venga, ¿no? Penal, civil, lo que usted quiera, ¿no? O sea, comercial, ¿no? Laboral, siempre hay derecho laboral constitucional, derecho constitucional ambiental, derecho constitucional civil, o sea, todo está en la Constitución. Entonces, hay una interdisciplinaridad interna, lo que yo le digo. Interna quiere decir que dentro del propio derecho hay disciplinas, especialidades, que deben dialogar entre sí. No puede ser que cada uno ande por su cuenta y no sepa absolutamente nada de la otra. Tienen que dialogar. Y ese diálogo es una interpretación sistemática. Ese diálogo entre disciplinas jurídicas que son distantes, pero que tienen relaciones, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad civil tiene que ver con el derecho de familia, por ejemplo, en el caso de que uno de los cónyuges haya incumplido los esponsales, ¿no? La promesa de matrimonio, ¿no? Y ahí nace el tema de daños, ¿no? O tiene que ver con el derecho contractual cuando hay un incumplimiento de contrato. Entonces hay una interdisciplinaridad, ¿ven? Entre disciplinas aparentemente diferentes, pero pueden haber más distancia, ¿no? Cuando hablamos del derecho constitucional o el derecho penal u otras, ¿no? Y yo no les pido que una tesis tenga tantas vinculaciones, pero sí que tenga conciencia de que vive en un ordenamiento jurídico donde todo está relacionado y no están desconectados. El otro tema importante y que no se hace en las normas es el tema del contexto de la norma y sus impactos. O sea, la norma en la institución, que está la regla del derecho, se incrusta en una realidad determinada que usted tiene que tomar en cuenta porque desde el contexto se puede interpretar lo que quiso decir el legislador y lo que queríamos hacer con la norma, ¿no? Es fundamental, o sea, por lo tanto, yo tendría que estudiar cómo nace la norma, tendría que ver las exposiciones de motivos, los debates que había en el Congreso, al menos lo mínimo imprescindible, si quiere el resumen ejecutivo de eso, para ver cómo nació y luego en qué contexto nació, o sea, fuera del Parlamento qué había, quién estaba de presidente, qué momento de la historia vivíamos, qué economía teníamos, qué moral se regía por entonces, qué ética regía por entonces, o sea, ve el Código Civil del 84 y lo vea con el contexto actual y no entiendo. Pero si lo estudia desde el ámbito de cómo nace y dónde se construye, lo empieza a entender, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay matrimonio entre personas del mismo sexo? Porque en 1984, ¿quién hablaba de matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Por qué no hay el tema de maternidad subrogada? Porque tampoco había ese contexto de científico, ¿no? ¿Y por qué en derechos reales no está la propiedad indígena o la servidumbre minera? Porque ese contexto no teníamos como hoy día. Entonces, yo creo que es fundamental en una tesis jurídico-normativa estudiar el contexto en el que se crea la norma y en el que va creciendo la norma a lo largo del tiempo. Pues la norma que tenemos hoy día, la institución, la regla del derecho va cambiando su impacto y su contenido conforme va creciendo, ¿no? En el tiempo, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y equilibrado no es lo que era como en el 93 se creó, el derecho al agua no es lo que era lo que se creó, el derecho al trabajo no es lo que era lo que teníamos pensado al principio cuando se aprueba la Constitución vigente y las normas de la 728, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay que tener un contexto interesante. Ahora, en una tesis jurídico-normativa no puede faltar la interdisciplinaridad, por lo menos entre estas tres disciplinas. Apunten. La ciencia política, la filosofía y la ética. Profesor, odio la antropología, ok. Odio la sociología, ok. Odio la psicología, ok. Odio las ciencias naturales, ok. Pero en tu tesis sí tiene que haber un enfoque de política porque las normas se cuecen
en el contexto político, lo vemos hoy día, vean el Congreso cómo se aprueban las normas y de qué modelo se aprueban. Miren cómo salen estas normas, porque son la lectura y la interpretación de la realidad de una clase política que hoy día está en el Congreso, que era diferente a la clase política del año anterior y que era muy diferente a la clase política anterior a ese gobierno. Entonces, la ciencia política también construye el derecho. Y la filosofía también, cómo entendemos el mundo, y la ética también. O sea, todo el FREPAP, toda la bancada de FREPAP no cree en algunos paradigmas que tú y yo tenemos sobre la sociedad, la religión, la mujer, la familia, la educación. Y entonces sus normas van a tener un sesgo hacia lo que ellos creen, a su interpretación de la realidad. Y aquí está lo peligroso. Y volvamos al gráfico inicial, que aunque esto sea en el mundo de las ideas, el mundo de las ideas con su interpretación de la realidad social puede terminar construyendo ese mundo sensible. Por eso es que para muchos autores el derecho es cambio social. Claro, en parte les doy la razón porque sí, pues, a veces la interpretación que yo tengo de la realidad la transformo en norma y obligo que ocurran algunas cosas. Por ejemplo, algo que quizás Rocío, Andrea, Ramos, porque son más jóvenes que yo no habrán escuchado ni habrán vivido, pero en, en 1972 se aprobó el uso del uniforme escolar blanco y plomo, todos, ¿sí? Y eso cambió todo un panorama, porque lo que buscaba era la igualdad entre los escolares, que no haya discriminación, etcétera, etcétera. O sea, eso tuvo un contexto, o sea, la construcción de un gobierno militar que veía a todos de repente como soldados, que queríamos igualar a todos, ¿no? Un modelo de un mix entre militarismo y socialismo, una cosa sui generis en el Perú, terminó por cambiar la realidad social y yo llegué a utilizar ese uniforme y yo llegué a ser militarizado de alguna forma en mi colegio, cosa que ustedes que son más jóvenes no han vivido, pero que ya han usado de repente uniformes de colores o algunos siguieron usando el uniforme que tenía plomo y blanco, pero no sabían por qué era, no sabían quién lo hizo y no sabían por qué. O sea, ya no existía el gobierno militar, pero todos seguíamos usando el mismo uniforme y sin saber qué cosa. Y por eso es interesante Nietzsche, cuando dice, muchas veces las costumbres que hoy día incluso tú disfrutas y las tomas con placer, ya no recuerdas cómo se produjeron, olvidaste ese hecho, pero lo sigues cumpliendo, sigues utilizando el uniforme tal y como el 72. Pero la razón por la que utilizas ya no es la misma, ¿no? Es para que, porque me ayuda a no lavar tanta ropa y que se ensucie menos la ropa y otra razón, ¿no? Economía, probablemente, pero no la razón de fondo. Nietzsche, por eso me gusta mucho, porque él te muestra que la moral, de repente, que tenemos hoy día es fruto de una serie de actos iniciales que ya olvidamos, pero que los tomamos como algo bueno, como algo que está bien, pero que nunca revisamos si es verdad que está bien, ¿no? De repente, Rocío, Ramos, el hombre, ¿por qué tiene que abrir la puerta del lujoso carro de Ramos y por qué la señorita no le abre a él? O sea, ¿por qué lo seguimos haciendo así? No, doctor, dice Ramos, yo soy un caballero, ¿no? Yo siempre lo hago, le hablo a Andrea, le hablo a Rocío. Pero ¿sabes por qué eso sería mejor que ella te abra a ti? No, porque es la moral, la ética, es una buena costumbre, está bien visto, ¿no? Entonces, no nos preguntamos. Ahora, yo no digo que Ramos no le siga abriendo la puerta a la señorita. Le digo que no nos ponemos a pensar por qué eso está bien visto. ¿Por qué el hecho de que me abra una mujer la puerta también no podría ser algo también bien visto? ¿No? ¿Por qué no significaría que me miren mal? ¿No? Esas son las cosas que te hace pensar la filosofía y estos autores que hemos revisado en la semana pasada. Vayamos cerrando tesis jurídico normativa. Interpretación jurídica y sistemática. Ya lo vimos, el contexto de la norma y sus impactos, y ahora, aquí, nomás interesante, ¿cuáles son los indicadores de una tesis jurídico-normativa? Ya entre nos, ya votemos el libro de metodología por un rato, porque no hay un libro que pueda ser la Biblia, ni nada que esté escrito en piedra, y digamos lo que es objetivo. Los indicadores son la doctrina y la jurisprudencia. Eso es lo que en realidad utilizo para yo poder entender
una regla de derecho, un instituto, ¿no? En realidad es eso, porque la jurisprudencia me va a decir cómo está funcionando en los casos puntuales, y la doctrina, cómo es que nuestros queridos amigos que escriben libros entienden esa norma y cómo la interpretan, ¿no? Aunque no hayan ganado ni un caso, aunque no hayan litigado jamás, aunque solamente lean libros en la biblioteca, sí, ellos también generan realidad. Y en el fondo es en lo que se basan muchas sentencias de casación o de los altos tribunales del Perú. O sea, hay una autoridad ahí que se da a la doctrina y que, aunque no esté conectada en la experiencia, se respeta muchísimo. Esos son los indicadores. Entonces, yo voy a tener que ver cómo la doctrina, por un lado, y cómo la jurisprudencia marcan el contenido y la realidad de este instituto, y si lo más importante para nosotros, eso quedar muy claro. O sea, más allá de lo interesante que es estudiar el derecho, lo importante es, y logramos el resultado de tener una sociedad más justa, más equitativa, que resuelva los problemas a la gente, donde haya población vulnerable protegida, donde la razón por la que me hice abogado se cumpla. O sea, esa pregunta de fondo tendría que estar respondida por la tesis. Eso es la finalidad, el objeto del derecho, el fin de la razón por la que muchos de ustedes hicieron abogados, quiero pensar, ¿no? Hicieron abogados. Ahí acabaría un poco este análisis interdisciplinario, ¿no? También, ¿no? Ciencia política, filosofía y ética, claves, y es no experimental, es pura racionalismo, pura razón. Y ya cerramos esta última parte. Yo sé que ha sido un poco cansado para ustedes recibir esta charla a esta hora, pero cerremos con esta última idea importante. La tesis dogmático-jurídica estudia las instituciones jurídicas, la teoría del derecho y la filosofía del derecho. O sea, esta tesis, en verdad, no le importa la realidad social. En verdad, no le importan los códigos, o sea, la norma positivizada. Lo que le importa a esta tesis es el desarrollo de la teoría del derecho que ha nacido a partir de todas estas reflexiones anteriores, pero que se ha, digamos, cristalizado, se ha de alguna forma depurado en reglas que un día se basaron en la realidad social, que un día fueron normas, pero que derogaron el código, se olvidaron de aquellos que investigaron eso y se volvieron derecho, y pensamos nosotros los abogados que descubrimos principios del derecho, donde están las soluciones a los problemas, cuando un día esos principios del derecho, esas máximas, se basaron en una regla social. Lo olvidamos y simplemente, como dice Nietzsche, quedó esa regla y nosotros la respetamos, ¿no? Principio pro homine, principio de no regresión, principio de retroactividad, todo el principio que usted me diga, ¿no? El orden público, lo que usted quiera decirme, en verdad, fueron originariamente fruto de una reflexión de la realidad social, pero que terminaron concretándose en estos principios del derecho, en esta teoría del derecho, en esta filosofía del derecho. Y así descubrimos que así como los sociólogos, antropólogos interpretan la realidad social, nosotros los abogados también podemos interpretar una realidad muy particular, la realidad jurídica. Porque, claro, la forma de ver en nosotros el mundo es diferente. Entonces, como tenemos una forma de ver el mundo a través de las normas, de los códigos, del positivismo legal, tenemos una filosofía del derecho que hace que veamos la tridimensionalidad del derecho, ¿no es cierto? De Reale, de Carlos Fernández Sarego, ¿no? Esa que dice norma, ¿no? Valor y conducta social, ¿no? Pero también podría ser una pluralidad, ¿no? de factores, ¿no? Lo que decía el profesor Silva Vallejo, ¿no? Y otras posibilidades, ¿no? Como el caso de Kelsen, que habla de una teoría pura del derecho donde la norma es el centro de atención, pero de alguna forma, hacia el final de sus días en los 70, termina reconociendo que la ética es importante, que la ciencia política es importante, pero cuando construye la teoría del derecho, que nos hizo tanto daño en la formación jurídica, pensó simplemente en hacer algo puro, ¿no? Entonces, esta forma de entender al derecho como algo puro, que no esté conectado a ninguna ciencia extrajurídica, esta forma de entender al derecho como en 3 dimensiones, o como en multidimensiones, o como otras formas que tengamos el derecho, como el naturalismo, el positivismo, y los eclécticos, y todo esto, es doctrina. Y son tesis muy valiosas porque permiten una reflexión profunda
de cómo pensamos los juristas, y es bueno hacer tesis de este tipo. Es fundamental también alentar estas tesis, no está mal. Ninguna de estas tesis está mal, son formas de ver el mundo y de ver también cómo es que yo quiero encajar en él, ¿no? Ahí hay una interesante eh, fuente en la discusión de los doctrinarios que están en los libros y los plenos jurisdiccionales, ¿no? Hay un desarrollo del contenido del derecho, así como las características y consecuencias de los institutos jurídicos, ¿no? Sus indicadores, a entender el profesor, son la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado, ¿no? Básicamente esos son los principales indicadores, ¿no? O sea, ¿cómo hago para saber si estoy investigando? Que tendría que revisar esos tres componentes para poder entender la situación, o construir una teoría, o construir el contenido de un instituto jurídico. Este método que aplicaría esta tesis sería una tesis no experimental, ¿no? Una tesis no experimental, ¿no? Entonces, cerrando esta parte del curso que es de repente no tan entretenida, pero fundamental para poder construir ustedes sus tesis sin que se molesten luego cuando yo les diga, mira, pero esto no encaja, no te molestes conmigo, no tienes que rectificarte, no tienes que abandonar el curso porque no coincidamos, pero quiero que entiendan antes de que haga esas acciones que el profesor tiene un pensamiento de la investigación jurídica que es que se lo estoy entregando a ustedes con mucho cariño, y que en realidad no necesariamente podamos tener la libertad de escoger otro camino porque la universidad ha probado lo que el profesor también tenía como una realidad. Hemos coincidido, la universidad me ha acogido porque coincide en el pensamiento. Si no, no enseñaría el curso, porque yo no enseñaría para una tesis exegética, ¿no? Sería muy aburrido enseñar un curso como este tan interesante para hacer tesis exegética. Por eso leo mi libro de Max Schreiber sobre el exégesis de cualquier parte del Código Civil y ya no enseño, ¿no? Es aburridísimo. Sin embargo, aquí lo que se promulga, lo que se promueve es la interdisciplinaridad, y ustedes ven que la línea que he puesto está cruzando todas las tesis, porque incluso la interdisciplinaridad aplicaría en las tesis dogmático-jurídicas, porque podría haber una interdisciplinaridad entre las propias disciplinas del derecho, entre las propias doctrinas del derecho, o sea, siempre hay un diálogo entre disciplinas también. Hay un racionalismo muy palpable y presente en las tesis de derecho. Vivimos en el mundo de las ideas, seguimos metidos en la caverna. Yo me reconozco como de esos que no ha salido todavía y que espera un día salir, pero no lo puedo hacer porque no he estudiado todavía la realidad como me gustaría hacer. Casos que hemos estado conversando. El profesor está loco, ha hablado de una posibilidad, y a mí, o sea, si yo fuera tesista y me faltaría mi grado de magíster o doctor, yo diría, esto puede ser una tesis, ¿no? Posiblemente veo la realidad social. Clínicas privadas cobran hasta $500,000 a pacientes por COVID-19. Esa es la realidad social. Mientras tanto, Rosa María Palacios, la periodista de mayor influencia en el Perú, según las encuestas, te dice lo siguiente: ¿por qué no se puede atender el MINSA? El acceso es universal. Que no le guste es otra cosa, pero el gusto cuesta. Y la salud privada es cara, porque paga mejor al personal y no tiene subsidio de ninguna clase. Entonces ahí le responde a alguien, sabe que también no se puede cobrar a los que no se pueden atender en el MINSA un tratamiento contra COVID-19 sobre 20 veces su valor. Entonces, aquí lo que tenemos primero arriba en el reportaje que hace el canal 5 en 24 horas es la realidad social palpable, ¿no? Las personas van a las clínicas porque ya el sistema de salud público colapsó. Por más que el presidente de la República esté diciendo en público, no hay camas, mentira, no hay camas. Esa es la verdad, no hay. Se lo dice alguien que con conocimiento de causa le dice, no hay. No se enfermen, por favor, porque si no van a ir a una clínica. ¿Y qué me espera en la clínica? Me espera esa ciencia política que profesa Rosa María, que es una liberal. Ella profesa el liberalismo político, pero además el liberalismo económico, o sea, en ella están los dos pensamientos. Y yo, por ejemplo, puedo coincidir con Rosa María en el pensamiento del liberalismo político, pero no coincido en su liberalismo económico, porque lo que da lugar es a un sistema injusto en una sociedad que no está preparada para esa economía de mercado que ella alucina se puede hacer en el Perú, pero que no se puede aplicar. Y aquí interesante, lo que ella plantea como posibilidad solamente teóricamente se puede apreciar. En la realidad no hay ningún ejemplo que en el mundo haya dado como resultado que el modelo que ella plantea de
de salud privada por su lado y salud pública por su lado haya dado un mayor beneficio a la sociedad. Y para muestra, aquí hay una diapositiva que he puesto, ¿no? En Alemania, en España y en Francia se han nacionalizado las clínicas provisionalmente para poder frenar el coronavirus. O sea, Francia, que es un país que no es comunista, ni Alemania, que no es comunista, y España. ¿Sí? Entonces, claro, ahora el tema está cómo le vamos a pagar el justiprecio, pero eso es otro tema. Pero digamos que la idea que se plantea aquí como una, ni siquiera nadie lo pone en discusión en el ámbito de la opinión pública porque automáticamente sería masacrado y lo tildarían de lo que aquí ven como un apestado político, como es un comunista, un rojo, lo que ya ustedes saben, ¿no? Sin embargo, el contexto de otros países me permitiría hacer una tesis de ese modelo y podría, de repente, si fuera un maestrista, graduarme con una cosa similar. Acá en el Perú eso incluso me quitaría opciones de trabajo porque ¿quién quiere tener a alguien que aparentemente de repente se mete con un sindicato, hace marcha, protesta? Me corta mis posibilidades laborales de repente, ¿no? Porque hay un estigma a aquel que piensa como ese modelo que se le tiene tanto temor, sin hacer una crítica al modelo de economía de mercado y al liberalismo extremo que tenemos en el Perú, que ya está bastante dadas las condiciones para revisarse, ¿no? Y otro tema que también quería plantearles aquí como interesante, ¿no? Hoy día ha salido un caso de, ya vamos cerrando la clase, que ha indignado a la comunidad jurídica. Andrea, ¿tú lo conoces? Sí, doctor, el tema de los abusos laborales con el practicante, y créame que esa es una realidad que se da en el día a día. Creo que hasta en mi época de practicante he sufrido también maltrato. Efectivamente. Entonces, vean aquí la realidad social que me arroja de repente a un estudio de a todos los practicantes que hoy día están laborando, y les juro que hay que el caso que ha indignado a la sociedad no es un caso único. O sea, todo el mundo le tira huevos a esta señora, no me acuerdo el nombre, pero en realidad de repente es un mal endémico, una pandemia también de maltrato al practicante, y que lo trato como una forma indescriptible para mí, ¿no? Mi contexto. Este, y eso genera no solamente los memes que están viendo ahí, Telmo, el patrón no comerá más de tu trabajo, ¿no? No solamente memes genera, sino también genera un pensamiento crítico que me puede llevar a dar luz a una tesis. Y aquí les he planteado una tesis de abogado que ha escrito este estudiante, eh, que se llama Fundamentos Jurídicos para regular la ley contra el móvil laboral a efectos de garantizar el respeto de los derechos laborales. Muy bien, el alumno ha hecho la tarea, ha visto la realidad social, se ha indignado, pero como estamos enclavados, insertados en estas tesis exegéticas, no puedo desprenderme de eso, y eso le pasa factura al estudiante cuando plantea primero eh, fundamentos jurídicos para regular la ley contra el móvil laboral. O sea, ok, o sea, que hay fundamentos jurídicos para regular una ley. O sea, no se supone que los fundamentos, o sea, no se supone que las leyes no tienen que regularse por otras leyes, sino que tiene que haber otro fundamento que es social, político, ético. No. O sea, el fundamento de la propia norma es la propia derecho. El propio derecho fundamenta la ley. O sea, eso en realidad solo es sostenible en el mundo de los abogados y en el mundo de la doctrina, pero en el mundo de la realidad esto no es posible. No puede ser que tú sostengas tu planteamiento de una ley en base a fundamentación jurídica nada más. Y el otro aspecto que tú ves de la formación jurídica, que él no tiene la culpa, que él, felicito al alumno por la tesis, me parece genial que haya hecho la tesis, no es su culpa, es culpa del asesor y la formación jurídica que damos a los estudiantes, es que o sea, trasplanta una institución jurídica de otro modelo como es acá pone el móvil laboral. O sea, ¿cuántos hablamos inglés? O sea, y esos que hablan inglés
tienen que comerse esta frase, pero los que no, los quechohablantes, los que hablan aymara, los que hablan otras lenguas, como el español, ¿por qué tenemos que tolerar una incorporación de inclusión que está en inglés? No podemos traducirla, o en todo caso no podemos construir una palabra en español que recoja el contenido de lo que quiero expresar. Esa es la primera dificultad. El trasplante del derecho extranjero, tal y cual viene, know-how, ¿no? El franchising, no sé, o sea, todo lo que usted crea que viene en inglés, ¿no? O sea, y lo tomamos como, y así lo dejamos porque si lo movemos se malogra los efectos. No es así. Tenemos que decolonizar nuestro pensamiento y poner el nombre que se adecue a lo que es los efectos de la institución. Y luego señala a efectos de garantizar el respeto de los derechos laborales, ¿no? Este es su método de él es hermenéutica jurídica. ¿Qué quiere decir hermenéutica jurídica? Es lo que ustedes también van a aplicar, o sea, interpretación de las normas a partir de la doctrina, de la jurisprudencia. Pero sus tesis, aparte de esta interpretación jurídica, que es muy limitada y doctrinaria, jurídica, va a tener que hacer hermenéutica también de textos que sean extrajurídicos. Ese es el reto, mis queridos colegas, futuros doctores. El reto es que aprendan al menos a usar un par de textos no jurídicos y los plasmen en la tesis. Vamos a terminar el pensamiento occidental en la clase que viene, no se preocupen, para darle más bibliografía de la que usted puede coger y alguno de esos libros les puede gustar, y alimentar con otra mirada su investigación. Y el otro tema que plantea aquí él es, se utilizará técnica de observación documental. Qué interesante, o sea, los abogados, de verdad, nos inventamos o adaptamos las cosas, o sea, técnica de observación documental, en realidad hay una técnica de observación de la realidad, pero como nos queremos sentir científicos, lo más cercano a los naturales, y aspiramos a ser científicos, decimos técnica de la observación documental. Aquí la verdad, vas a leer libros y eso te va un poco a alimentar, ¿no? La universidad no instrumentos, fichas, observación documental. Antes yo le decía fichas bibliográficas, ¿no? O sea, eso es lo honesto, ¿no? O sea, estos nombrecitos lo que ocultan en realidad es para muchos que el derecho no es científico. No, sí tiene su ciencia y hay que reconocer que tenemos instrumentos de medición y de recoger los datos de realidad diferentes a los de las ciencias naturales. Y eso con mucho orgullo, y no me quejo. Soy más reflexivo que de repente un biólogo, que es más mecánico, y él me ganará en los experimentos de campo, pero en reflexión me lo llevo de cuenta. Y ya para ir cerrando, aquí me parece que se me pasó, creo que por aquí había puesto también la de, acá está, si es del mismo chico, acá está. El enfoque de esta tesis que he mencionado es cualitativo, ¿no? Efectivamente es el tema de la opinión, el tipo, el diseño no experimental, lo cual estamos de acuerdo, pero cuando nosotros vamos a la formulación del problema, dice, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos para la ley contra el mobbing laboral a efectos de garantizar el respeto de los derechos laborales? Señores, eso no es un problema. Eso es algo que Andrea, como laboralista, recibe todos los días en su consultorio o en su oficina o donde trabaja. Es una consulta legal. Es un error típico del estudiante de pregrado que no puede permitirse en el posgrado. O sea, poner un problema, una consulta legal. Yo vengo corriendo, yo soy Telmo, que acaba de ser acosado moralmente por esta doctora, y le digo, ¿y cuál es la base legal, la base jurídica para que me defienda de este acoso que estoy recibiendo, estos improperios? Y seguramente me responde con la hipótesis aquí siguiente, ¿no? Los fundamentos jurídicos para regular la ley contra el mobbing laboral a efecto de garantizar el respeto a los derechos laborales son artículo 30 del Decreto Supremo 0397, que regula actos de utilización cometidos únicamente por el empleador, la ley 27942, que regula únicamente el acoso de hostigamiento sexual, más no el mobbing propiamente dicho, y ahí acaba, ¿no? Y se garantiza la relación de protección de derechos laborales de los trabajadores. O sea, ni él mismo está seguro, porque él dice que no garantiza, pero en fin, al final termina concluyendo, intuyo, por el acto de utilización, ¿no? Pero esto, no tenías que hacer una tesis, tenías que acudir a Andrea
o de cualquier laboralista reputado que dé conferencias y le preguntas y te lo responde y no hacía la tesis. No, o sea, esto no debió ser para un título, sino para una monografía. Pero Pobre esto que estoy Telmo, con viendo, razón que le hablan así. pobre Telmo, es verdad, pero no es, y aquí hay que tener valentía. No es culpa del estudiante, es culpa del asesor. Por eso es que cuando alguien se gradúa, yo me siento como también victorioso, porque nos graduamos los dos. Y me gradúo muchas veces cuando uno de ustedes se gradúa. Y cuando ustedes se lo jalan, a mí me jalan. Porque yo soy como una especie de entrenador y usted es el que mete los goles, pero los goles los grita usted y yo también los grito de fuera de la cancha. Entonces Esa nos es la graduaremos, responsabilidad de un doctor. asesor. ¿Cómo? Entonces nos graduaremos. Nos graduaremos. Entonces, aquí vamos a ir cerrando la clase y yo les voy a dejar un deseo del profesor que es sincero. Yo quisiera llevarlos al grado a todos. Esperemos que alcanzar ese objetivo, pero eso depende del trabajo de ustedes. Yo pongo la estrategia, pero los goles y el trabajo de campo, el trabajo duro lo hace usted. Entonces, vamos a ver si el ciclo y de repente el otro nos alcanza para construir un trabajo que no sea tan amplio como, digamos, 500 hojas, no, pero que sea razonable, 150 o 200 hojas, que pueda ser sostenible en un jurado. Yo no he querido revisar sus trabajos públicamente sin que antes haya yo planteado mi forma de ver la investigación jurídica sin querer desanimarlos por los trabajos de investigación que ustedes vienen haciendo, porque entiendo que ha habido un trabajo con el asesor anterior que yo no tengo el derecho de cuestionar, pero sí quiero enriquecer esa mirada que tienen con esta directiva de la universidad que coincide con la visión del profesor. O sea, el asesor anterior les asesoró con la directiva anterior y está muy bien con la directiva anterior, pero las reglas de juego cambiaron. Ahora, como cuando el vóley no solamente se hacían con las manos, el punto, sino ahora con el pie, es lo mismo. Entonces, aunque va a ser difícil aprender a jugar otra vez con otra regla nueva, como es la interdisciplinaridad, porque lo único que he hecho yo es hacer la visión interdisciplinaria de la tesis de derecho, junto con el director del posgrado, es nuestra cruzada. Vamos a morir en nuestra ley, hasta que nos voten de la universidad, vamos a morir en la interdisciplinaridad que produzca tesis de gran valor y que no veamos que se transformen en esta hermosa emprendimiento del estudiante que no terminó de ser algo mucho mejor porque la universidad no le permitió, porque el asesor también tenía una mirada diferente y porque no le dimos un panorama más grande, ¿no? Entonces, lo que viene a continuación, la próxima clase, es una pena que hoy día no haya podido terminar, es contarle algunas interpretaciones de la realidad social más del siglo XX. Les prometo que van a ser muy entretenidas. La clase de hoy día ha sido básicamente conceptual. Y también en el proceso de explicar los libros, vean lo que vamos a hacer. Vamos a revisar las matrices que ustedes me están enviando. Entonces, envíenme las matrices hasta donde hayan avanzado para poder hacer la relación con algunos libros que empecemos a revisar, que son extrajurídicos, no de derecho, para que de repente usted pueda utilizarlo para enriquecer la tesis. Lo último que quería decirles era alguna pregunta. Yo sé que estamos fuera de la hora, yo comprendo si algunos han salido, pero sí me gustaría escuchar alguna pregunta, si hubieren pregunta o comentario. Profesor, buenas noches. Sí. Una preguntita. Esta nueva visión y estas nuevas directivas que se han plasmado por parte de la universidad para la elaboración de la tesis, han sido plasmadas, me imagino, en algún documento que sería usted tan amable, por favor, de compartirnos. De repente está por escrito cuál es el nuevo enfoque. Efectivamente, se lo enviamos por correo. No sé si han revisado. ¿Se acuerdan antes de que viniéramos a clase? Yo les envié unos correos a ustedes. Sí, en el correo está. Ahí, esa Sí, es. es la Sí. del 2020. Usted busque de todas las resoluciones que tiene, la última del 2020, enero del 2020. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Esa
lo que estamos haciendo nosotros antes de que Yusara y todos se vayan, es darle contenido, porque cuando usted lea la directiva, no va a encontrar qué entiendo por tesis sociojurídica, casi no hay ni definición, el profesor está desarrollando la definición para que usted comprenda, o sea, ahí lo que aprueban es, va a tener que ser sociojurídica, va a tener que ser normativa, va a tener que ser dogmática, pero ¿qué cosa es eso? Es lo que estamos desarrollando en la clase, pero ya los parámetros están dados y la forma y el esquema de qué debe contener la estructura de tesis está allí. Vamos a también a desarrollarla, pero la tarea que yo les dejo para la próxima clase es que me traigan la matriz o que me la envíen por correo un día antes, si pueden con más tiempo, hasta donde hayan llegado. No tienen que acabarla con indicadores, basta con el problema y la hipótesis. Nada más. Con eso nos basta para poder ir avanzando el curso y ustedes también vayan avanzando las tesis con mayor seguridad. Vamos cerrando la clase con una última pregunta, porque ya tienen clase en otro curso. No, sí, Sí. si me autoriza hacerle una pregunta. No, claro, todo lo que usted quiera. Dígame Ya, usted, por mire, favor. en el caso mío, como ya anteriormente le había adelantado respecto a mi tema es el derecho a elegir como derecho fundamental y expresión de la soberanía popular. Entonces, desde este nuevo enfoque y esta nueva directiva que en este caso la escuela está planteando, existe, digamos, la posibilidad de que yo pueda adecuar, digamos, por ejemplo, esta tesis a un enfoque sociojurídico, o sea, vale decir, estudio la realidad y esa realidad la describo y luego, pues, ingresaría, digamos, propiamente al análisis normativo. ¿Existe esa posibilidad de que yo pueda adecuar? Claro que sí, existe esa posibilidad porque incluso con el proyecto de tesis aprobado por la escuela, este puede ser modificado. No hay ningún problema. Yo incluso en alguna ocasión cambié totalmente del giro de mi investigación, pasando del tema, por decirle, ambiental a laboral, ¿no? Y no hubo ningún problema. O sea, ni siquiera era el mismo tema. O sea, era una tesis totalmente nueva. Claro, porque mientras... Perdón, sí. perdón, yo digamos, le hacía en todo caso le hacía llegar esta inquietud, porque en el caso mío, por ejemplo, pasa por hacer una revisión de todas las constituciones. Y en el caso, por ejemplo, cuando analizo las constituciones históricas, por ejemplo, hay un debate en la constitución del año 28, de 1828, donde se discute, digamos, respecto a esta posibilidad de la reelección. Entonces, hay unos semanarios que en realidad es como que meterse ahí a los sótanos de la biblioteca y se ha encontrado, digamos, unos semanarios respecto a estos debates sobre el tema de la reelección presidencial. Entonces, lo que yo pensaba con este enfoque que usted lanza, o en todo caso comparte, poder ingresarlo inclusive como anexos dentro de la tesis. Claro, es posible. O sea, todavía cuando estamos empezando la investigación es posible hacer esos ajustes y sin ningún problema. Incluso su tesis también podría ser de carácter dogmática, ¿no? Jurídico-dogmática. O sea, podría darle el punto sociojurídico o el punto de vista dogmático. No habría ningún problema. La cuestión es solo ajustar. El conocimiento ya lo tienen ustedes. Si por ejemplo, lo que usted plantea como problema me parece factible como tesis. Lo único que tenemos que hacer es ordenarlo, pero el tema en sí es un tema de que la discusión no ha acabado ni va a acabar. Claro. Vamos a estar siempre debatiendo entre si es posible o no, y va a haber argumentos a favor y en contra, y van a haber modelos de países que asuman una postura y otra. Entonces, yo creo que es un tema interesante y que tiene incluso una riqueza dogmático-jurídica interesante si lo vemos en la historia de las constituciones y le damos un contenido de contexto histórico, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Basadre en su Historia del Perú. Usted lo ve y él en realidad no sé si es historiador general o historiador del derecho, porque tiene capítulos donde habla de las normas y cómo aparecen en un contexto histórico. Entonces, si usted escribe su tesis de esa manera, es valiosísima. Lo único que habría que determinar es cómo construir la hipótesis, los objetivos, porque una cosa es una tesis
que apunta a la dogmática, otra a la sociojurídica, otra un poco a la normativa, ¿no? La dogmática jurídica podría también ser histórica, ¿no? Ahí estaría la histórica. Ujú. De acuerdo. Sí. Muchas gracias por su... No, hay que apoyar sus trabajos y solamente habría que ajustar algunos en función de cada clase y el análisis que se haga. ¿Alguna última pregunta? No hay preguntas. Entonces, Doctor, una pregunta en concreto, nada más, concreto. Usted ha señalado ya. dentro de las 3 formas de proyecto de investigación, ¿no? O tesis, que una que es sociojurídica, una que es normativa, no exegética, y la otra que es una dogmática jurídica. Quería saber si las 3 coincidentemente son no experimentales. Las 3 no son no experimentales, solamente las 2 últimas, la tesis que es normativista y la tesis dogmática, son no experimentales, pero la tesis sociojurídica siempre es experimental. Ah, ok. Sí, por eso que hacer una tesis sociojurídica es mucho más complicado, y por eso que cuando escuchaba a tu compañero, salvo que haga encuestas, un estudio de campo, ahí podría ser sociojurídica, pero si no hay más que la revisión de textos, no se va a poder plantear como tesis sociojurídica. Ok, vale la aclaración, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces les estoy enviando las diapositivas por correo y ya nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, un buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Pero, doctor. por favor, las diapositivas de las 2 clases. Ya se la mando a Andrea, Andrea las comparte. Un gran Ya, abrazo. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Ya. Gracias, Chao. doctor. Chao, Gracias, doctor. doctora. Gusto. Gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Andrea y Sara están como adjuntas. Chicos, ¿verdad? Deberíamos elegir a las delegadas. Ya ahí hay 2. Las delegadas. Andrea ya con Susana. Las 2 millennials, ¿no? Sí, las Claro. 2. Ya, está bien. Han sido elegidas Por delegadas unanimidad. las 2. Por mayoría. Por unanimidad. Por humanidad, por humanidad. Unanimidad fue eso. Humanizando a las delegadas, por favor. Así es. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Chao, Chao. cuídense, hasta Chao, luego. chicos, cuídense. Cuídense mucho, gracias, chao. Chao, chao. Chao, muchachos.